Mi novia me acusó falsamente de abuso, huyó con su amante y me arruinó la vida. Tiempo después, la verdad salió a la luz y el karma le llegó. Hola Reddit, esta es una historia larga que abarca varios años. Por motivos de anonimato, uso nombres falsos. También estoy escribiendo esto desde el móvil, así que disculpen cualquier problema de formato. Antes de entrar en las cosas absolutamente locas que pasaron, déjenme darles un poco de contexto sobre cómo empezó todo este lío. Prometo que vale la pena. Me llamo Alejandro y crecí en un típico pueblo suburbano de Connecticut, Estados Unidos. De esos con demasiados sitios de ventas de donas y donde todo el mundo, de una u otra forma, se entera de la vida de los demás. Mi papá ha sido profesor de matemáticas en la escuela secundaria local desde siempre, es ese maestro que todo el mundo recuerda porque cuenta los peores chistes de papá. Mi mamá trabaja como bibliotecaria en la escuela primaria. Y sí, era bastante incómodo crecer con ambos padres dentro del sistema escolar. No éramos ricos ni nada parecido, pero vivíamos bien. Teníamos una casa decente de 3 habitaciones y un pequeño patio trasero donde mi papá intentaba y fracasaba todos los años en cultivar tomates. Mi hermana mayor, Emilia, era la brillante, notas perfectas, capitana del equipo de debate, el paquete completo. Yo era más bien el típico niño nerd del medio, que pasaba demasiado tiempo jugando World of Warcraft y aprendiendo a programar porque pensaba que eso me haría cool. La historia realmente comienza cuando tenía unos 6 años. Fue entonces cuando Sara, 26F, se mudó a nuestro vecindario con su familia. Fue como una escena sacada de una película cursi, todavía recuerdo ver el camión de mudanzas estacionarse 3 casas más abajo. La mamá de Sara, Luisa, era una de esas mamás súper extrovertidas que, de alguna manera, convenció a mi mamá, que era todo lo contrario, de ayudarlos a desempacar. Terminaron hablando por horas sobre libros, más tarde descubrí que ambas eran fanáticas de Stephen King. Sara era una niña rubia diminuta, con unos lentes enormes que la hacían parecer un búho bebé. La primera vez que realmente interactuamos fue cuando nuestras mamás nos obligaron a jugar juntos mientras ellas tomaban café. Fue súper incómodo al principio, yo era un niño tímido que prefería estar jugando Pokémon, y ella, aunque extrovertida, no conocía a nadie todavía. Pero todo cambió cuando vio mi Nintendo 64, y me destruyó en Mario Kart. Ni siquiera fue parejo, caparazones azules, derrapes perfectos, la obra completa. Y así, de la forma más simple, nos volvimos mejores amigos. Nuestras familias también se hicieron muy unidas, hacíamos todo juntos, barbacoas, viajes de campamento, que siempre terminaban en desastre porque ninguno de nuestros padres sabía armar una carpa, celebraciones de fiestas, etc. El papá de Sara, Miguel, era un exmilitar que imponía respeto, parecía capaz de levantar un auto en banca pero en realidad era un blandengue que lloraba con las películas de Disney. Trabajaba en gestión de construcción y siempre ayudaba a mi papá con proyectos de la casa, lo que casi siempre terminaba con ellos bebiendo cervezas y discutiendo sobre los Yankees versus Red Sox. Al crecer, Sara y yo éramos literalmente inseparables. Estábamos en la mayoría de las mismas clases, pueblo pequeño, una sola escuela primaria, y teníamos una rutina muy nuestra, yo la ayudaba con matemáticas y ella me ayudaba con inglés. Como su familia vivía a solo 3 casas de distancia, prácticamente estábamos todo el tiempo en casa del otro. Incluso teníamos un golpe secreto, 3 toques rápidos, pausa, luego 2 lentos. Cosas de espías súper secretas, obviamente, lol. La secundaria fue cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Ya saben cómo es, de repente todos pasan por la pubertad y todo se vuelve incómodo. Algunos chicos empezaron a burlarse de nosotros diciendo que éramos novios, lo que hizo que la situación se volviera bastante incómoda por un tiempo. De hecho, no hablamos durante casi 2 semanas en 7º grado por un rumor tonto. Pero luego, Sara terminó peleándose con Jessica Martínez, la que empezó el rumor, en pleno almuerzo, y de alguna manera eso arregló todo. Lógica de secundaria, supongo. Lo gracioso es que nuestras familias simplemente daban por hecho que algún día terminaríamos juntos. No es que nos presionaran ni nada, pero había esas miradas cómplices entre nuestras mamás cada vez que teníamos noches de película en el sótano. Mi mamá aún conserva un álbum lleno de fotos de nuestra infancia, desde nuestras sonrisas desdentadas en primaria hasta nuestros bailes torpes en secundaria. Y si mi fase de puntas rubias en el pelo está documentada ahí, jaja. Lo que hacía que nuestra amistad funcionara tan bien era el equilibrio, éramos lo suficientemente diferentes para mantenernos interesados, pero lo bastante parecidos para llevarnos bien. Yo era el tipo que podía pasar horas desarmando computadoras para entender cómo funcionaban. Sara, en cambio, era una persona completamente social, podía hablar con cualquiera y de alguna forma, siempre caía bien. Pero compartíamos pasiones clave, amábamos los videojuegos, las películas de terror, nos traumamos viendo The Ring demasiado jóvenes, y teníamos el mismo sentido del humor raro. Supongo que lo que intento decir es que esto no era una amistad cualquiera.
Era más de 15 años de historia compartida, vínculos familiares y recuerdos en común. Nuestras familias literalmente planeaban vacaciones juntos. La mamá de Sara fue la primera persona a la que le conté cuando me aceptaron en la universidad. Mi mamá ayudó a Sara a elegir su vestido de baile de graduación. Nuestra amistad no era solo nuestra, había toda una comunidad a su alrededor. La preparatoria fue cuando todo empezó a cambiar entre nosotros. Esta parte puede sonar un poco cliché, pero juro que es exactamente como pasó. A veces la vida se desarrolla como una película adolescente, solo que con más acné y más incomodidad. El primer año empezó bastante normal. Sara finalmente había convencido a su mamá de dejarla usar lentes de contacto después de años de súplicas, y yo tuve un estirón de verano que me hizo ver un poco menos torpe. Seguíamos siendo mejores amigos, seguíamos destruyéndonos en videojuegos, y seguíamos haciendo tareas juntos en mi sótano mientras nos atiborrábamos de las galletas de chispas de chocolate de mi mamá. Pero aquí es donde se pone interesante, y un poco embarazoso, para ser honesto. Cada otoño, la escuela organizaba el carnaval de Homecoming, muy rollo de pueblo pequeño, castillos inflables, juegos amañados, algodón de azúcar, ya saben. Sara y yo siempre íbamos juntos como amigos, pero en segundo año la invitaron. Jaime Torres. El prototipo de deportista de preparatoria, jugador de fútbol, cabello perfecto, y llegaba a la escuela conduciendo el BMW de su papá. Y por alguna razón, eso me hizo enojar de una manera totalmente irracional. Pasé como 2 semanas comportándome como un completo idiota al respecto. No paraba de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre Jaime, diciendo que era un típico cabeza de músculo. Lo irónico es que, en realidad, resultó ser un tipo súper amable, hoy en día es pediatra. Así que, sí, el yo adolescente solo estaba siendo un imbécil celoso. Sara finalmente me confrontó durante una de nuestras sesiones de estudio. La conversación fue más o menos así. Sara, ¿por qué estás siendo tan idiota con Jaime? Yo, haciéndome el tonto, no estoy siendo un idiota. Sara, literalmente acabas de decir que su cerebro probablemente estaba hecho de polvo de proteína. Yo, bueno, quizás lo esté. Sara, oh Dios mío, estás celoso. Yo, poniéndome rojo como un tomate, ¿qué? No, eso es estúpido. Spoiler, sí estaba totalmente celoso. Solo me tomó un año más a mi denso trasero darme cuenta de por qué. El tercer año fue cuando todo cambió. Ambos estábamos en clases colocación avanzada, porque nuestros padres nos convencieron de que eso se vería bien en las solicitudes universitarias, y Sara estaba teniendo problemas con cálculo. Como a mí se me daba bien, empezamos a hacer sesiones de estudio extra los fines de semana. Una tarde de sábado, estábamos en mi sótano repasando límites, derivadas o alguna otra pesadilla matemática que jamás hemos vuelto a usar, y simplemente la noté. De verdad la noté. La forma en que arrugaba la nariz cuando estaba confundida, como golpeaba su lápiz contra el labio cuando pensaba, y esa pequeña sonrisa orgullosa que ponía cuando finalmente entendía algo. Y entonces ella levantó la vista y me encontró mirándola como un idiota. Me encantaría decir que tuve un momento suave, que confesé mis sentimientos o hice algo romántico. La verdad es que no. Entré en pánico, derramé mi bebida, un clásico, y en mi intento de limpiarlo, terminé chocando mi cabeza con la de ella cuando se agachó para ayudarme. Romance en su máxima expresión, amigos. Pero entonces, entre disculpas y tratando de salvar nuestras notas empapadas en Mountain Dew, ella simplemente me besó. Me agarró la cara y se lanzó. Estaba tan en shock que me quedé quieto como una estatua por varios segundos antes de que mi cerebro reaccionara. Cuando finalmente nos separamos para respirar, lo primero que salió de mi boca fue: ¿pero y Jaime? Sí, todo un maestro de la seducción. Ella se rió y me explicó que Jaime solo la había invitado al carnaval porque quería pedirle consejos sobre cómo invitar a mi hermana Emilia. Aparentemente, todos menos yo sabían eso. Las semanas siguientes fueron raras, pero en el buen sentido. No se lo dijimos a nadie al principio, intentamos actuar normal frente a nuestras familias pero éramos pésimos ocultándolo. Embarazosamente malos. Mi mamá nos atrapó besándonos en la cocina después de la escuela más de una vez, y el papá de Sara nos sorprendió tomados de la mano viendo películas, lo que, curiosamente, se sentía incluso más íntimo que los besos. Las reacciones fueron interesantes. Nuestras mamás literalmente se chocaron las 5 como si hubieran estado esperando ese momento toda la vida. Mi papá intentó darme la charla con 3 años de retraso, y básicamente consistió en una serie de metáforas de autos que no tenían ningún sentido. El papá de Sara, Miguel, si él es militar gigante que probablemente podría levantarme en banca con un brazo, me sentó para su versión de la charla. Imaginen esto, yo, un flacucho de 16 años, sentado en su sala mientras él limpia su rifle de caza, estoy como 90% seguro de que lo hizo solo por efecto dramático. Me miró y me dijo, con toda la calma del mundo, que si alguna vez lastimaba a su niña, nunca encontrarían todas las piezas.
Luego, como si nada, me ofreció una cerveza, que rechacé aterrorizado y me preguntó si quería ver el partido. Comportamiento de papá en su máxima expresión. El último año de secundaria fue básicamente nosotros siendo esa pareja molesta que todo el mundo detesta. Hacíamos todo juntos, estudiábamos para los exámenes, íbamos a los partidos de fútbol, Sara animaba, yo me congelaba en las gradas, planeábamos la universidad. Incluso hicimos disfraces de Halloween a juego, Mario y Luigi. Lo cambiamos, obviamente, ella era Mario, porque seguía siendo mejor en los juegos. La parte de la universidad fue dura. Yo fui aceptado en RIT para estudiar ciencias de la computación, sorprendente, lo sé, el nerd fue a hacer cosas de computadoras, y Sara entró a UCOM para marketing empresarial. Están a unas 5 horas de distancia. Tuvimos la clásica charla adolescente intensa sobre si intentaríamos una relación a distancia o si romperíamos, ya saben, esa cosa de qué será de nuestra historia de amor. Al final, 2 adolescentes tontos decidieron que podían hacerlo funcionar. Yo me fui a RIT con mis shorts largos y mi laptop gamer, si era ese tipo de estudiantes, mientras que Sara se fue a UCOM luciendo como si acabara de salir de un folleto universitario. El primer semestre fue sorprendentemente bueno. Teníamos un sistema armado, videollamadas todas las noches a las 10, excepto cuando yo tenía noches de programación maratónicas, que eran frecuentes, mensajes de texto constantes, una cuenta compartida de Netflix, y veíamos series sincronizados mientras hablábamos por teléfono. Cada fin de semana, uno de los dos hacía el viaje, usualmente yo, porque Sara tenía prácticas de animación los sábados. Los años universitarios fueron una mezcla extraña de momentos increíbles y otros bastante difíciles. Ambos nos unimos a clubes, yo al equipo de codificación y ella a la sociedad de marketing. Hicimos nuevos amigos, probamos cosas nuevas. Sara se metió de lleno en el yoga e intentó enseñarme. Hay vídeos en algún lugar de mí cayéndome de cara intentando una pose llamada perro boca abajo. Ese vídeo no verá la luz del día si puedo evitarlo. Pero aquí es donde empecé a pasar por alto algunas banderas rojas. Viéndolo ahora, eran tan obvias que casi duele recordarlo. Bandera roja número 1, Sara empezó a ponerse extraña cuando se trataba de presentarme a sus nuevos amigos de la universidad. Siempre tenía una excusa para que no fuera a sus fiestas cuando la visitaba, que si eran solo para el equipo de marketing o cualquier otra razón. Y yo me lo creí, porque era un idiota que confiaba en ella ciegamente. Bandera número 2, su Instagram empezó a llenarse de fotos en fiestas y bares, siempre con el mismo grupo de gente que yo nunca conocí. Había un tipo llamado Christian, recuerden este nombre, se vuelve importante más adelante, que aparecía una y otra vez en las fotos. Ella decía que solo era el presidente de la sociedad de marketing. Bandera número 3, nuestras videollamadas empezaron a acortarse. Siempre estaba ocupada con proyectos grupales o tenía reuniones temprano por la mañana. Mientras tanto, yo estaba sentado en mi dormitorio a la 1 a.m., como un idiota, depurando código y esperando que llamara. Pero ¿saben qué? Le encontré excusas a todo. Está haciendo sus contactos empresariales para el futuro, está construyendo su carrera, solo está ocupada. Dios, era tan ingenuo. El último año, las cosas parecieron mejorar. Ambos teníamos ofertas de trabajo en Hartford, yo en una startup tecnológica prometedora, salario competitivo, buenos beneficios, el paquete completo, y ella en una gran firma de marketing. Encontramos un apartamento pequeño pero lindo, que podíamos pagar si dividíamos el alquiler. Todo parecía estar cayendo en su lugar. La graduación fue un gran evento familiar, vinieron ambas familias, tomamos como 1 millón de fotos, y salimos a cenar a un restaurante elegante donde nuestros padres terminaron borrachos cantando karaoke. Imaginen a 2 tipos de mediana edad destrozando Sweet Caroline. Nos mudamos juntos ese verano. El apartamento no era nada especial, un dormitorio, cocina diminuta, ese olor raro en el pasillo que nadie sabía de dónde venía, pero era nuestro. Adoptamos un gato del refugio local, un tabby naranja medio torpe, con un ojo rebelde, que no dejaba de caerse de los muebles. Lo llamamos Señor Bigotes, elección de Sara, yo quería llamarlo Nick Ferry, pero me vetaron. Yo estaba arrasando en el trabajo, metido en un gran proyecto que podría haberme conseguido una promoción. Sara también parecía ir bien, muchas noches largas en la oficina, pero decía que así era el marketing. Llegaba hablando emocionada de clientes importantes y grandes campañas. Yo estaba tan orgulloso de ella. Fue por esa época que empecé a ahorrar para un anillo. Tenía todo planeado, la propuesta iba a ser en el lago donde tuvimos nuestra primera cita en la preparatoria, con un discurso preparado y todo. Incluso fui a comprar el anillo con Emilia, mi hermana, que voló solo para ayudar porque, según ella, no confiaba en mi gusto en joyería.
El apartamento empezó a sentirse como un hogar. Teníamos nuestras rutinas, panqueques los domingos por la mañana, los míos siempre salían con formas raras, noches de película con el señor Bigotes encajado entre nosotros en el sofá, y pequeñas discusiones sobre de quién era el turno de lavar la ropa. Empezamos a hablar de quizás comprar una casa en unos años. Teníamos todo un plan a 5 años. ¿Y saben qué es lo gracioso? Incluso ahora, escribiendo esto desde mi nuevo apartamento, a veces extraño esos días. No a ella, definitivamente no, sino esa sensación de tener todo resuelto. Esa certeza de que tu vida va por buen camino. Esa ingenua creencia de que la persona que duerme a tu lado nunca, en 1.000.000 de años, te traicionaría. Bien, esta es la parte que todavía me hace temblar la mano al escribirla. Sírvete una bebida, porque aquí es donde la mierda golpea el ventilador. Era una noche de martes en marzo. ¿Recuerdan que mencioné que estaba trabajando en un gran proyecto? Pues esa noche teníamos una implementación mayor del sistema, de esas que te pueden hacer o deshacer la carrera. Llevaba unas 14 horas seguidas programando, sobreviviendo a base de Red Bull y pizza de microondas de marca genérica de la tiendita de la esquina. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi teléfono murió completamente. Fin. No encendía. Y, por supuesto, no encontraba el cargador por ningún lado. Después descubrí que el señor Bigotes lo había tirado detrás del radiador. Ese enano tuerto tenía un don natural para el caos. Necesitaba mandar un mensaje urgente por Discord a Jacobo, mi líder de equipo, sobre unos bugs críticos. Sara estaba dormida, así que pensé en usar su teléfono rápidamente para escribirle. Y aquí fue donde mi mundo entero implosionó. En cuanto desbloqueé su celular, sí, teníamos las contraseñas del otro desde siempre, apareció una notificación de Christian. ¿Se acuerdan de Christian? El de la sociedad de marketing. Ese mismo. La vista previa decía: te extraño, baby. No puedo esperar para... Sé lo que están pensando, deberías haberla despertado y preguntado. Tal vez, pero algo en mi instinto ya lo sabía. Esa sensación helada que te recorre el cuerpo, el estómago que se hunde como piedra, así se sintió. Abrí los mensajes. Y Dios, ojalá no lo hubiera hecho. Los mensajes retrocedían meses. Meses. Cientos de textos, fotos, planes, recibos de hoteles baratos. Las noches en la oficina no eran trabajo. Las reuniones de la sociedad de marketing no eran reuniones. Christian no era solo un amigo de la universidad, era su jefe de departamento, 15 años mayor, casado y con hijos. Habían estado teniendo una aventura casi todo el tiempo que vivimos juntos. Algunos mensajes que todavía no puedo sacar de mi cabeza. No puedo esperar hasta que finalmente lo dejes. Anoche fue increíble, baby. Él es tan tonto, todavía planeando esa propuesta estúpida. Sí, ella sabía sobre el anillo. Gracias, Emilia, por no poder guardar un secreto. Me quedé sentado en nuestro sofá de Ikea, ese que pasamos 3 horas armando mientras nos reíamos de los nombres suecos impronunciables, desplazándome mensaje tras mensaje. Cada uno era como un cuchillo más hundiéndose en el estómago. Entonces, como si el destino quisiera añadirle sonido al drama, el señor Bigotes tiró algo de la encimera de la cocina. Probablemente intentando ayudar, sinceramente. El ruido despertó a Sara. Salió del dormitorio medio dormida, toda confundida, y me preguntó por qué seguía despierto. Yo simplemente levanté su teléfono. La expresión en su cara, nunca la olvidaré. No fue de shock, no fue de vergüenza, fue de molestia, como si yo la hubiera incomodado al descubrirlo. Lo que siguió fue la conversación más surrealista de mi vida. Ni siquiera intentó negarlo. Se quedó ahí, de pie en medio de la sala, con esas pijamas ridículas de gatitos que le regalé en Navidad, y me dijo que Christian era su alma gemela. Que había estado buscando el momento adecuado para decírmelo. El momento adecuado. Después de más de 20 años de amistad. 5 años de noviazgo. Una vida entera construida juntos. Ella estaba esperando el momento adecuado. Perdí la compostura. No de forma violenta, nunca he sido ese tipo, pero empecé a reír. Una risa histérica, de esas que en realidad son llanto disfrazado porque tu cuerpo no sabe distinguir la diferencia. Le pregunté si ese momento adecuado iba a llegar alguna vez. Si entre todas esas cenas familiares, los planes de vacaciones, o las noches en que la abrazaba mientras decía estar estresada por el trabajo, cuando en realidad, claro, probablemente estaba agotada de follar con su jefe, en algún instante pensó en decirme la verdad. Entonces empezó a llorar. Dijo que yo estaba siendo cruel. ¿Cruel, yo? En serio, pensé para mis adentros. Qué increíble el descaro, ¿no? Le dije que se fuera. Que tomara lo que necesitara para la noche y se largara a la casa de sus padres, de Christian o a donde diablos quisiera, pero que no podía quedarse aquí. Pero son las 2 de la madrugada, me dijo, como si yo fuera el irracional. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con tu jefe por un año.
No fue mi momento más zen, lo admito, pero creo que tenía derecho a ser un poco mezquino. Empacó una bolsa mientras yo me quedé sentado en silencio, mirando al señor Bigotes. Él observaba todo desde su torre de gato como si estuviera viendo un drama premium en vivo. Lo último que dijo antes de salir fue: necesitamos hablar de esto apropiadamente mañana. Cambié las cerraduras a la mañana siguiente. Pero aquí viene lo bueno, Edith, esto ni siquiera es la peor parte. Esto no es lo que realmente destruyó mi vida. Lo que hizo después, ahí es cuando todo se fue al carajo. ¿Recuerdan cómo su papá Miguel era un exmilitar intimidante, y su mamá Luisa era básicamente como una segunda madre para mí, y nuestras familias estaban completamente entrelazadas? Bueno, Sara tenía una opción nuclear. Y la usó. Y sí, había subestimado por completo lo buena que era manipulando a la gente. El día después de echarla, entré en modo ermitaño. Llamé enfermo al trabajo. Jacobo, mi líder de equipo, solo dijo: tómate el tiempo que necesites sin hacer preguntas. Apagué mi teléfono y pasé el día limpiando compulsivamente el apartamento mientras el señor Bigotes supervisaba desde su torre. Encontré una de sus ligas para el cabello debajo del sofá y tuve un colapso menor. Ya saben, cosas normales de ruptura. Alrededor de las 7 de la tarde, mi hermana Emilia empezó a llamar sin parar a la línea fija. Sí, tenía un teléfono fijo, la recepción celular en el edificio era una basura. Cuando por fin contesté, lo primero que dijo fue: ¿qué mierda hiciste? Resulta que mientras yo reorganizaba nuestro estante de especias por estrés, Sara había estado ocupada. Muy ocupada. Su versión de los hechos, que difundió entre nuestras familias, amigos y básicamente cualquier persona con orejas, iba más o menos así. 1. Yo la había estado engañando con una compañera del trabajo, completamente falso. La única mujer con la que hablaba en la oficina era Linda de Recursos Humanos, una señora de 60 años que mostraba fotos de sus nietos en cada reunión. 2. Cuando ella me confrontó, me puse violento y la eché a mitad de la noche. La única parte real fue lo de mitad de la noche. 3. Había sido emocionalmente abusivo por meses, controlando su vida social y monitoreando su teléfono. La ironía de esto no necesita explicación. 4. El gran final: yo había robado la colección de joyas heredadas de su madre. Joyas familiares, pasadas por generaciones, valuadas en unos $50.000 en total. Y esta última parte fue la bomba nuclear. Luisa, la madre de Sara, ya había notado que sus joyas faltaban una semana antes de que todo esto explotara. Sara la convenció de no reportarlo de inmediato, diciendo que buscaría en casa primero. ¿Adivinen quién tenía llave de su casa? Este tipo. ¿Y quién había estado ahí decenas de veces, sin supervisión, porque era como de la familia? También este tipo. Intenté llamar a mis padres, no respondían. Probé con los padres de Sara, bloqueado. Nuestros amigos en común, o me bloqueaban o me enviaban mensajes llamándome pedazo de mierda. La única persona que todavía me hablaba era Emilia, mi hermana, y eso solo porque, según sus propias palabras, ya sabe lo estúpido que soy y que no podría mentir ni para salvar mi vida. Y luego vinieron las publicaciones en Facebook. Santo cielo, las publicaciones en Facebook. La mamá de Sara escribió un texto larguísimo y desgarrador sobre la traición familiar y cómo nunca llegas a conocer realmente a alguien. Etiquetó a mis padres, por supuesto. Los comentarios, bueno, digamos que no eran precisamente amables conmigo. Mi mamá finalmente me llamó al día siguiente. ¿Saben qué es peor que una madre enojada contigo? Una madre llorando y preguntando por qué lo hiciste, sin siquiera darme la oportunidad de explicarme, asumiendo de entrada que era culpable porque Sara nunca mentiría sobre algo así. Intenté contar mi versión, incluso mencioné los mensajes que había encontrado. Pero Sara ya había pensado en eso, les dijo a todos que yo estaba inventando mentiras para cubrirme, y como había estado demasiado impactado, y estúpidamente no tomé capturas antes de que ella borrara todo, me quedé sin pruebas. Fue entonces cuando la policía apareció en mi puerta. 2 oficiales, serios como una auditoría, diciendo que estaban investigando un robo. Me preguntaron dónde había estado en ciertas fechas, que por cierto, coincidían perfectamente con las veces que había ido a la casa de los padres de Sara a ayudar a su papá con la computadora. Tenían grabaciones de cámaras de seguridad donde se me veía entrando y saliendo de su casa en esos días. Les expliqué que, bueno, estaba saliendo con su hija y que era amigo de la familia desde hacía 20 años. Tomaron notas, me miraron con escepticismo y dijeron que se pondrían en contacto. 3 días después, mientras estaba en el trabajo tratando de arreglar los bugs de la implementación que me había perdido, regresaron con una orden. ¿Alguna vez los han arrestado frente a toda su oficina, mientras Linda de Recursos Humanos te mira horrorizada y tu líder de equipo deja caer su taza de café? 0 de 10, no lo recomiendo. Pasé 3 noches en el calabozo del condado. 3 noches de mierda. Mi compañero de celda era un tipo llamado Gran Miguel,
que en realidad resultó ser bastante buena onda, me dio la mitad de su sándwich de mortadela y me contó su teoría de que las palomas son drones del gobierno. Agradable sujeto, pero definitivamente no era donde imaginaba estar a los 27. Me liberaron porque, sorpresa, no encontraron ninguna evidencia de que hubiera robado nada. Pero para entonces, 1. Había perdido la ventana crítica de implementación en el trabajo. 2. El proyecto que había liderado por meses estaba completamente descarrilado. 3. Mi cara había salido en las noticias locales como sospechoso de robo de joyas. 4. Mis vecinos me daban esas miradas de no confiar. Y 5. El señor Bigotes estaba furioso porque su alimentador automático se había quedado sin comida, gracias Emilia, por revisarlo. Cuando volví al trabajo, Recursos Humanos me llamó. Linda ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras explicaba que, debido a mi ausencia no autorizada y a la publicidad negativa, tenían que dejarme ir. Incluso Jacobo, que había sido súper solidario al principio, solo se quedó allí, con esa cara de incomodidad que dice no quiero estar aquí. Así que ahí estaba, sin trabajo, sin amigos y con la mayoría de mi familia pensando que era un ladrón y un abusador. Mi alquiler vencía en una semana, mis ahorros estaban a punto de desaparecer en honorarios legales, y la única criatura viva que todavía confiaba en mí era un gato tuerto que había pasado 3 días soltando pelo por estrés sobre mis pantalones negros de trabajo. ¿Quieren saber la parte realmente jodida? Eso ni siquiera era el fondo del pozo. Aún no, porque Sara todavía no había terminado conmigo. Ni de cerca. Después de ser despedido, básicamente me convertí en un ermitaño. No podía seguir pagando el apartamento, así que tuve que mudarme de vuelta con mis padres. Sí, los mismos padres que aún no estaban seguros de si había robado o no. El viaje en el camión de mudanzas fue, sin exagerar, el trayecto más incómodo de mi vida. Las primeras semanas fueron duras. Mi papá escondía su billetera antes de ir al trabajo. Mamá lloraba al azar mientras lavaba los platos. Mi vieja habitación todavía tenía fotos mías con Sara en las paredes, lo cual era, el toque maestro para mi salud mental. Las únicas constantes en mi vida eran: 1. El señor Bigotes, a quien mis padres al principio no querían en la casa pero terminaron adorando después de que empezó a traerles ratones muertos como regalos. 2. Emilia, que pidió licencia de su residencia médica para venir a casa y, según sus palabras, evitar que me convirtiera en un ermitaño de Reddit a tiempo completo. Y 3. Mi terapeuta, el Dr. Chen. ¿Recuerdan que dije que aún no había tocado fondo? Bueno, aquí viene. Un mes después de mudarme, me llegó una demanda civil. Sara y su familia me estaban demandando por el valor de las joyas más daños emocionales. Su abogado envió un paquete grueso de documentos, incluyendo declaraciones de testigos, nuestros antiguos amigos mutuos, hablando de qué persona tan horrible era yo. Esa noche tuve lo que el Dr. Chen más tarde llamaría un colapso psicológico completo. Me encontré sentado en el piso del baño de mi infancia a las 3 de la mañana, comiendo oreos rancios y googleando cómo mudarme a Alaska para convertirme en un ermitaño. El señor Bigotes se sentó conmigo todo el tiempo, robándome oreos de vez en cuando. Emilia me encontró a la mañana siguiente, vio el campo de batalla de oreos en el suelo y activó su modo de hermana mayor. Pidió dinero prestado de sus ahorros para conseguirme un abogado decente, todavía le estoy pagando, me obligó a ducharme y ponerme pantalones de verdad, y me arrastró al gimnasio porque, aparentemente, las endorfinas son importantes o lo que sea. Luego hizo algo que, en serio, cambió todo, me hizo escribir un plan. No uno de esos vagos recuperar mi vida de mierda, sino una guía real, paso a paso. Lo llamamos Operación Fénix. Sí, somos nerds, no me juzguen. El plan era así. 1. Documentar absolutamente todo. Emilia me obligó a anotar cada interacción con Sara, cada acusación falsa, cada rechazo de trabajo. Empecé a llevar un diario, lo cual suena cursi, pero honestamente ayudó más de lo que esperaba. 2. Enfocarme en reconstruir mi carrera. Empecé haciendo trabajos freelance de programación en Upwork. El pago era basura, pero era algo. Tomé todos los cursos de certificación que pude pagar y aprendí arquitectura en la nube, porque aparentemente ahí está el dinero ahora. 3. Salud física. Resulta que el gimnasio sí ayuda cuando estás deprimido. 4. Construir un nuevo sistema de apoyo. Me uní a un grupo local de reuniones de tecnología y conocí gente genial que no tenía idea de mi supuesto pasado criminal. Un tipo llamado Marcos terminó volviéndose un buen amigo y, más tarde, me ayudó a conseguir el trabajo que tengo hoy. 5. Defensa legal. Mi abogada, María, una amiga de Emilia, era una auténtica pitbull con tacones. Me ayudó a presentar una contrademanda por difamación y empezó a reunir evidencia. La demanda se alargó por meses. La familia de Sara seguía presionando para llegar a un acuerdo, probablemente creyendo que terminaría quebrándome. Pero aquí está el secreto de tocar fondo: una vez que llegas ahí, ya no tienes nada más que perder.
Lentamente, las cosas empezaron a mejorar. Conseguí un contrato con una startup en Hartford. El dueño no le dio importancia a mi récord criminal porque su hermano había pasado por algo parecido. El contrato se convirtió en una oferta a tiempo completo. Empecé a salir más con el grupo de reuniones de tecnología, todos eran raros a su manera, lo que me hacía sentir menos solo. Marcos me introdujo a la escalada en roca, que aparentemente es lo que los ingenieros de software hacen ahora en lugar de tener pasatiempos normales. Mis padres también empezaron a cambiar. Una tarde sorprendí a mi papá jugando con el señor Bigotes cuando creía que nadie lo veía. Mamá dejó de esconder sus joyas. Más tarde descubrí que Emilia les había estado mostrando la documentación que habíamos recopilado, poco a poco convenciéndolos de que algo no cuadraba en la historia de Sara. El verdadero avance vino del lugar más inesperado. Linda de mi antiguo trabajo, ¿la recuerdan? La de recursos humanos, la de las fotos de los nietos. Me contactó por LinkedIn para decirme que había notado algunos reportes de gastos sospechosos en el departamento de Sara antes de que todo explotara, muchas cenas de negocios y reuniones con clientes en hoteles. No podía decir mucho por confidencialidad, pero nos dio lo suficiente para empezar a tirar del hilo. Para cuando se cumplió un año del incidente, tenía un nuevo trabajo mejor pagado que el anterior, un apartamento solo mío con una torre para gatos espectacular para el señor Bigotes, amigos reales que conocían toda la historia y aún querían pasar tiempo conmigo, un par de abdominales visibles, ok solo 2, pero cuentan jajaja. Y una abogada que empezaba a sonreír durante nuestras reuniones. Siempre una buena señal. ¿Era todo perfecto? Diablos, no. Todavía tenía pesadillas de vez en cuando, aún recibía miradas raras de viejos amigos de la familia en el supermercado, y seguía sin poder ver comedias románticas sin querer lanzarle algo al televisor. Pero estaba sobreviviendo. Más que eso, estaba reconstruyendo. Y entonces, porque el universo tiene un sentido del humor retorcido, fue justo en ese momento cuando Sara apareció en mi puerta. Era una noche cualquiera de miércoles. Acababa de terminar una jornada de codificación en el trabajo y estaba a punto de pedir comida tailandesa. El señor Bigotes hacía su rutina habitual de no tengo hambre, pero voy a merodear por si algo cae alrededor de mis pies. Y luego, el golpe en la puerta. No voy a mentir, después de todo lo que pasó, me volví paranoico con las visitas inesperadas. Había instalado uno de esos timbres Ring, la mejor inversión de mi vida. Revisé la cámara y ahí estaba, Sara parada en la entrada con su ropa de oficina cara, el maquillaje corrido y los ojos hinchados de llorar. Mi primer instinto fue simplemente no abrir. Fingir que no estaba. Pero luego recordé todas las charlas de Emilia y del Dr. Chen sobre enfrentar tus demonios o lo que sea. Además, el señor Bigotes ya había maullado lo bastante alto como para delatar que definitivamente había alguien en casa. Pero aquí está la cosa con tocar fondo y escalar de nuevo, te cambia. El viejo Alejandro habría abierto la puerta listo para disculparse o discutir. El nuevo Alejandro presionó grabar en su teléfono antes de girar la perilla. Sí, había aprendido un par de cosas ese último año. Sara se veía diferente. No mal, solo derrotada. La ejecutiva de marketing impecable ya no estaba ahí. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido, y un aire de alguien que ya había perdido más de lo que quería admitir. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si esto fuera alguna comedia romántica donde la ex aparece en busca de redención. La dejé entrar, por 2 razones. 1, quería escuchar qué posible excusa podía inventar. Y 2, el señor Bigotes ya le estaba lanzando su mejor mirada de desaprobación con su único ojo desde la torre para gatos. Lo que pasó después fue, honestamente, surreal. Empezó a llorar. No esas lágrimas delicadas de película, sino un llanto feo completo. Lo admito, me dio un poco de satisfacción. Y entonces simplemente lo soltó todo. Una confesión completa, mientras mi teléfono grababa cada palabra. Resulta que, 1, su aventura con Christian había durado más de un año. 2, ella había robado las joyas de su madre para pagar las deudas de juego de Christian. 3, cuando se dio cuenta de que no podía devolverlas porque él ya las había vendido, entró en pánico. 4, las acusaciones falsas contra mí fueron su forma de encubrirlo todo. Y 5, Christian recientemente la había dejado por una pasante de 22 años en su empresa. La mejor parte fue cuando dijo, palabra por palabra: lo siento tanto por acusarte falsamente, usarte y hacer que te arrestaran. Sé que destruí tu carrera y tus relaciones con nuestras familias. Simplemente no podía admitir que fui yo quien tomó las joyas, porque arruinaría mi imagen. Mi abogada luego me dijo que esas eran las palabras más hermosas que había escuchado, poesía pura. Pero esperen, porque se pone mejor. ¿Recuerdan lo que mencioné sobre los reportes de gastos raros que Linda de Recursos Humanos había notado? Pues resulta que Christian había estado desviando dinero de la compañía, usando reuniones con clientes falsas para encubrir su adicción al juego. Y Sara lo había ayudado a falsificar la documentación.
Cuando Christian la dejó, también la lanzó bajo el autobús en el trabajo. Estaba a punto de ser despedida y, con suerte, acusada de fraude. Eso fue exactamente porque vino a mí, pensó que si se sinceraba, la ayudaría por lástima. Incluso tuvo el descaro de preguntar si podríamos volver, diciendo que se había dado cuenta de lo que perdió. Yo simplemente me senté ahí, dejando que mi teléfono siguiera grabando cada palabra, mientras el señor Bigotes, en el fondo, se limpiaba el trasero con un sentido de la situación dramática impecable. Cuando finalmente se quedó sin aire, solo le dije: «Gracias por contarme todo esto. Creo que deberías irte ahora». Eso fue todo. «¿No tienes nada que decir?», preguntó, con la voz temblorosa. «Sí», respondí. «Probablemente deberías conseguir un buen abogado». La expresión en su cara cuando entendió lo que acababa de pasar fue invaluable. Llamé a mi abogada María tan pronto como Sara se fue. Literalmente chilló cuando le reproduje la grabación. Resulta que Connecticut es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones, y Sara acababa de darnos un boleto dorado. Lo que vino después fue, honestamente, una obra de arte. La grabación se presentó como evidencia tanto en la demanda civil como en mi contrademanda, y eso bastó para que la familia de Sara retirara su acusación de inmediato. Mientras tanto, mi contrademanda por difamación y daños siguió adelante sin obstáculos. La empresa donde trabajaban Sara y Christian inició una investigación completa por fraude, y cuando la verdad finalmente salió a la luz, varios de nuestros antiguos amigos me contactaron para disculparse. La mejor parte fue cuando la madre de Sara, Luisa, se enteró de la confesión durante una reunión legal. Ver cómo procesaba que su propia hija le había robado y me había dejado cargar con la culpa, casi sentí lástima por ella. Casi. Eso fue hace 2 meses. Desde entonces, tanto Sara como Christian están bajo investigación por fraude. Gané mi contrademanda, todavía cerrando los detalles del acuerdo. Mis padres se han disculpado al menos 1 millón de veces. La mayoría de nuestros antiguos amigos se han acercado para enmendar las cosas. Y el señor Bigotes consiguió una nueva torre para gatos. Bien merecida, por cierto. El dinero de la demanda no borrará el último año, pero ayudará. Ya le pagué a Emilia, empecé un fondo para terapia y me compré un auto nuevo, descansa en paz, viejo Honda Civic. Lo más importante, recuperé mi reputación. El noticiero local que cubrió mi arresto hizo una pieza de seguimiento sobre acusaciones falsas y su impacto. Incluso recibí algunas ofertas de trabajo después de eso, aunque decidí quedarme en mi empresa actual que me apoyaron durante todo el proceso. Así que aquí estoy, 1 año y 4 meses después de que mi vida explotó, soltero, estable, con un gato tuerto y una historia que, aparentemente, vale por 7 posts de Reddit. No es donde pensé que estaría a los 28, pero, sinceramente, estoy bien con eso. Lecciones aprendidas. 1. Siempre confía en tu instinto. 2. Guarda recibos de todo. 3. Las leyes de grabación de consentimiento de una parte son tus mejores amigas. 4. Los gatos son excelentes jueces de carácter. Y 5. A veces el fondo no es el fin, sino la base para construir algo mejor para tu vida. Actualización final. Ya que muchos siguen preguntando, ¿sí, el señor Bigotes todavía está viviendo su mejor vida? No, no estoy saliendo con nadie, problemas de confianza, ¿quién lo habría adivinado? Sí, sigo en terapia, y no extraño a Sara. Algunos puentes están mejor quemados. Edición 1, Santo Cielo, esto explotó. Descansa en paz bandeja de entrada. Edición 2, gracias por todos los premios. Donaré una cantidad equivalente al refugio local de animales donde adopté al señor Bigotes. Edición 3, pueden dejar de mandarme DMS pidiendo el contacto de Sara. No creo que tenga mucho tiempo libre, estará bastante ocupada con sus procedimientos legales, digo yo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.